Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo Señor del universo. Hosana. Él es Rey. Él es el Rey. Cada organización tiene su nombre, cada iglesia tiene su nombre, y como que hacemos un montón de grupos y campamentos, y eso hay veces, en lugar de proveer unidad dentro del cuerpo de Cristo, lo que hace es separarnos. Porque, ¿y usted a qué iglesia pertenece? Ah, ustedes son los de tal. ¿Y usted a qué iglesia? Entonces la cosa se vuelve casi como cuarteles, ¿verdad? De donde salen los misiles de una iglesia para otra, ¿verdad? Y hay algunas que hasta ponen sus altoparlantes por allí y empiezan a atacar a la iglesia de la otra esquina, ¿verdad? Y eso se vuelve una cosa, pero alegre, ¿verdad? Así que desde el principio nosotros vimos como que había un poquito de problema en ese sentido, y pues prácticamente nuestra iglesia era una iglesia sin nombre, porque no queríamos fracturar en un pedazo más el cuerpo de Cristo. Sin embargo, por asuntos legales no podíamos estar así sin nombre, así que tuvimos que ponerle un nombre. Entonces pensamos que, bueno, llevar el nombre de nuestro Señor, creo que sería un honor, ¿verdad? Así que Iglesia Cristiana Jesucristo. Gloria a su nombre. Pero el punto es que hemos sido promotores de la unidad en la medida de lo posible. Y ¿saben algo? Cuando alguien promueve la unidad, cuando alguien defiende la unidad como lo hacemos nosotros, hay mucha oposición. El diablo no le gusta que la iglesia esté unida y trata de dividirla. Alguien dijo que el diablo no sabe ni sumar ni multiplicar, solo dividir sabe. Solo dividir. Así que al diablo no le gusta, ¿verdad?, que la iglesia crezca, y el diablo lo que hace es dividirla. Y provoca muchos problemas dentro de la iglesia. Esto es algo así como Jerusalén. ¿Sabe usted lo que significa Jerusalén? Significa ciudad de paz. La capital de Israel se llama Jerusalén y significa ciudad de paz. Y donde menos paz hay es en Jerusalén. Porque ahí, hermanos, hay tantos pleitos y guerras internas, ahí con los árabes y todo se vuelve, hermanos, pero así nos sucede a nosotros. Jerusalén significa fundada en paz, ciudad de paz, y resulta que hay mucha guerra allí. Y a veces sucede así en la iglesia. Una iglesia que promueve la unidad tiene muchas dificultades para de veras mantener la unidad dentro de la iglesia. Muy al principio nosotros teníamos muy buenas intenciones y nos creíamos que éramos, digamos, los elegidos de Dios para traer la unidad del cuerpo de Cristo. Y después de unos años de estar luchando, nos dimos cuenta que aunque éramos promotores de la unidad y la paz, definitivamente no lo íbamos a lograr. Nuestra percepción de la unidad en la iglesia definitivamente no era la más correcta. Con el tiempo Dios nos fue ampliando el conocimiento y el criterio, y nos empezamos a dar cuenta que no era tan sencillo alcanzar la unidad perfecta. Sin embargo, no es imposible. Con el tiempo y la experiencia, hermanos, el asunto del tema de la unidad se nos fue aclarando, y sobre todo cuando empezamos a estudiar más detenidamente
algunos escritos del doctor Bailey, un tremendo siervo del Señor, que nos enseñó mucho al respecto. Él nos dice en sus libros que hay 4 niveles de unidad. En primera instancia nos dice él que está la unidad interior, o sea que tiene que haber unidad en nuestro corazón, en primer lugar, para entonces pasar a un segundo peldaño de unidad. En segundo lugar, él nos habla de la unidad en el espíritu. En tercer lugar, él nos habla de la unidad de la fe. Y por último, él nos explica acerca de lo que realmente es la unidad entre los hermanos. O sea que hay diferentes peldaños en el gran tema de la unidad. Así que descubrimos que para llegar a tener una perfecta armonía entre los hermanos, tenemos primero que experimentar los 3 peldaños anteriores, las 3 gradas anteriores. ¿De qué se trata el primer peldaño? La unidad interior. La unidad interior. Veamos lo que dice el capítulo 89 de los Salmos y 86 de los Salmos y versículo 11. Salmo 86 y versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y dice inmediatamente: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si alguien tiene, por ejemplo, acá la Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que no dice afirma mi corazón, sino dice unifica mi corazón para que tema tu nombre. La versión antigua, que es la versión que normalmente yo uso, dice consolida mi corazón para que tema tu nombre. La versión 1865 dice aúna mi corazón para que tema tu nombre. Y la versión moderna dice aúna los sentimientos de mi corazón para temer tu nombre. Notemos entonces, hermanos, que lo primero que nosotros debemos procurar es que nuestro corazón no esté dividido, nuestro interior no esté dividido, porque realmente, hermanos, sucede con frecuencia que ni nosotros mismos tenemos paz interior, mucho menos vamos a lograr la unidad en el espíritu, y después la unidad de la fe, y de último la unidad entre el cuerpo de Cristo, entre los hermanos. Pero primero hay que comenzar por donde tenemos que comenzar. Nuestro corazón puede estar dividido, hermanos, por varias razones. Yo no soy psicólogo, pero he oído términos que los psicólogos usan con aquellas personas que tienen una doble personalidad. Yo no sé si usted se ha encontrado o si usted mismo tiene ese problema. Que en un ratito usted está contento y en un ratito está enojado. Y usted, entonces cuando lo miran a usted, no saben en qué frecuencia viene. Y usted puede llegar y estar muy sonriente, que si viene de malas pulgas, ¿entiende? O al revés, ¿entiende? Hay personas que de veras no se sabe, tienen una doble personalidad. Un ratito están diciendo una cosa y otro ratito están diciendo otra cosa, como la chimoltrufia, ¿entiende? Están que no se sabe realmente qué es. Bueno, los psicólogos le llaman a eso bipolaridad. Son bipolares, dice. O sea que hay muchas personas que tienen ese problema de la bipolaridad.
Gloria al Señor. La verdad es que es un trastorno psicológico, ¿verdad? En la personalidad de las personas. Pero también, hermanos, las personas pueden tener división interna porque tienen problemas de demonios. Hay personas, lamentablemente, que tienen demonios adentro. Yo he estado echando fuera demonios por 42 años. Y les tengo una sorpresa. Nunca he echado demonios de una persona que no conoce al Señor. Solo he echado demonios de creyentes. Es increíble como tantos dentro del cuerpo de Cristo solo se les ponen las manos encima y brinca el conejo. Aparece los demonios ahí y empiezan a hacer toda clase de cosas, ¿verdad? Entonces muchas personas no tienen el problema de la bipolaridad, que es algo psicológico, sino tienen el problema de que tienen demonios adentro. Y entonces hay veces son ellos los que están hablando y hay veces es el demonio en ellos el que está hablando. Entonces uno ya no sabe con quién está hablando, si con la persona o con el demonio que tienen adentro. Hermanos, es increíble. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 7 dice que la opresión hace entontecer al sabio, enloquecer al sabio. Y es verdad, hermanos, hay tantas personas que están totalmente cruzadas. Usted me dirá, eso sí yo no lo creo. Mire, yo no le estoy mintiendo, de veras, solo en cristianos he echado fuera demonios. ¿Sabe que una vez iba Jesús y afirma su rostro para ir a Jerusalén? Y dice que bueno, que él iba a ir allí a Jerusalén para ser crucificado. Y Pedro se le pone enfrente y le dice, jamás, tú no vas a hacer eso. ¿Y qué le dice Cristo? Quítate de delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Entonces no era Pedro el que estaba hablando. Era el diablo el que estaba usando a Pedro para eso. Entonces, hermanos, también muchas personas tienen problemas de que no tienen paz interior porque tienen problemas de malos espíritus adentro. Gloria sea al nombre del Señor. Pero la razón principal, hermanos, por la que las personas no tienen unificación dentro de su propio corazón es porque tienen dos naturalezas. Fíjese que cuando usted nació de nuevo, Cristo nació en usted, en su espíritu, y tiene una nueva criatura en usted, que es nada menos y nada más una persona con el carácter de Cristo que viene creciendo en usted, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fidelidad, con mansedumbre, con templanza, porque todo eso es el carácter de Cristo y eso está dentro de usted, porque la nueva criatura en usted es Cristo en usted. Pero también hay otra naturaleza en usted que todavía no se ha muerto, y es la vieja naturaleza. Todos tenemos una vieja naturaleza, ¿entiende? Y ahí hay odio, rencor, envidia, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones. Y ahí, o sea, usted tiene dos naturalezas: la naturaleza de pecado, la naturaleza que heredó de Adán, y la naturaleza nueva que heredó de Cristo, del postrer Adán. Gloria al Señor. Y alguien dirá, no, es que yo ya soy nueva criatura. Gloria a Dios, pero hay veces como que se le sale la vieja naturaleza también. ¿Es verdad o no? Es un problema serio ese. Pablo lo tenía. Siéntase consolado, porque Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? Cuando quiero hacer lo bueno no puedo, y cuando quiero hacer, ¿entiende? Lo que quiero hacer, esto no puedo hacer, y hago lo que no quiero hacer, decía. Él tenía un conflicto de las dos naturalezas. El mismo apóstol Pablo
Hermanos, ¿y quiénes somos nosotros para decir que estamos libres de esa naturaleza de pecado? Estamos igual nosotros, luchando contra la vieja naturaleza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros alcancemos en primera instancia unidad interior. Primero, que nos arreglemos de la cabeza si estamos chiflados, ¿va? Segundo, que se vayan los demonios de nosotros. Y tercero, que tengamos sujeta la vieja naturaleza, por Dios santo. Santiago capítulo 4 y versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hablándole a la iglesia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4:1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué está diciendo Santiago? Que los pleitos que afloran con los hermanos y con la gente, que no debiera de ser, realmente su origen es porque hay conflictos internos todavía. Si nosotros tenemos problemas con nosotros mismos, imagínense como para que no lo tengamos con el marido o con la mujer o con los hijos o con los vecinos o con, ¿entiende? O con los hermanos. No debería de ser. Pero hermanos, tenemos que empezar por donde tenemos que empezar. Aquí, más claro, no canta un gallo, les decía yo en la mañana a los hermanos, porque un gallo estaba cantando y entonces yo estaba diciendo una verdad que de veras es absoluta. Mis hermanos, jamás podremos llevarnos bien con las demás personas, jamás podremos alcanzar la unidad y la paz con ellos si primero no resolvemos nuestros propios conflictos internos de esas dos naturalezas que tenemos en nuestro interior. Pero para alcanzar la unidad finalmente con los hermanos, debemos atravesar otras dos unidades más, otros dos peldaños más. La unidad en el Espíritu es la segunda. Capítulo 4 de la carta a los Efesios y versículo 1. Ahí dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria al Señor. Pero mire lo que dice: solícitos a guardar la unidad ¿qué? Del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al Señor. Pero notemos, la segunda unidad es la unidad en el Espíritu, en el Espíritu. Ahora, para alcanzar ese segundo nivel de unidad, la unidad en el Espíritu, sin ninguna duda, hermanos, es necesario tener el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Lamentablemente, esto descalifica a la mayoría de creyentes, porque gran cantidad de la iglesia a nivel mundial no tiene ni siquiera el bautismo en el Espíritu Santo. Sin el bautismo en el Espíritu Santo no se puede alcanzar la unidad en el Espíritu. Pues es el Espíritu Santo, hermanos, quien desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, que es determinante para podernos relacionar los unos con los otros. ¿Entiende? Debemos permitirle al Espíritu Santo que produzca en nosotros el fruto de la humildad, el fruto de la mansedumbre, el fruto de la tolerancia. Debemos pedirle al Espíritu Santo que desarrolle el fruto de la paciencia,
el fruto de la paz en nosotros, son frutos del Espíritu. Y eso es determinante para poder mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo esperamos que el Espíritu Santo nos dé sus frutos si ni siquiera lo tenemos a Él? Y además de eso, debemos tener, dice Pablo acá, solicitud, diligencia pues. Debemos esforzarnos pues para alcanzar esa unidad. Debemos tener diligencia para alcanzar esa unidad. De tal manera, mis hermanos, que no es tan sencillo experimentar esa unidad en el Espíritu si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, pídaselo al Señor cuanto antes, porque es determinante para que usted pueda manifestar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, como aquí dice. Gloria al Señor. Muy bien, tercer peldaño, la unidad de la fe. La unidad de la fe. Capítulo 4 de Efesios y versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos, dice Pablo, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria al Señor. Estos son los 5 ministerios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿qué dice? A la unidad de la fe. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué versículos más maravillosos estos, hermanos. Cada uno de estos niveles, hermanos, son como coladores, como esos arneros. En el primer arnero los agujeros son relativamente anchos y ahí pasan muchas, ¿verdad? Solo lo muy gruesón se va quedando arriba, ¿verdad? Pero lo demás pasa. En el segundo arnero, en el segundo colador, los agujeros son menos amplios, son más angostos, ¿entienden? Y en este tercero, el tamiz es mucho más finito, mucho más fino. Ahí ya no pasa cualquier cosa. Lamentablemente, la mayoría de los que son expuestos en estos coladores se van quedando y no logran llegar al siguiente colador. No logran llegar al siguiente peldaño. Pero nosotros, mis hermanos, si realmente pretendemos alcanzar la unidad perfecta, no nos debemos conformar con alcanzar la unidad interna. Eso solo es el primer nivel de unidad. Hay muchos creyentes que están en paz con ellos mismos, gloria a Dios por eso, y han logrado esclavizar incluso en una buena medida su vieja naturaleza, gloria a Dios. Sin embargo, se resisten a obtener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Eso los descalifica para continuar al tercer peldaño. Tampoco debemos conformarnos solamente con alcanzar la unidad en el Espíritu, o sea, se recibe el bautismo en el Espíritu Santo y qué bonito, ya hablamos en otras lenguas y el carácter de Cristo empieza a aflorar y qué lindo, pero ese solo es el segundo nivel. Tenemos que continuar hacia el tercer nivel. Hay muchos pentecostales que, aunque ya superaron el primer nivel de la unidad, sujetando considerablemente su vieja naturaleza, y aunque ya tienen el bautismo en el Espíritu Santo en sus vidas y han desarrollado ya de una manera importante el fruto del Espíritu, ya han desarrollado la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia, la paz y todo esto. Sin embargo, cuando se trata de doctrina, no están dispuestos a ceder.
no están dispuestos a ceder. Y cuando se habla acá de la unidad de la fe, se está hablando de la unidad doctrinal. Pero Dios quiere, hermanos, seguir perfeccionando a su iglesia y llevando a su iglesia a un peldaño más de unidad. No nos conformemos con alcanzar la unidad interior ni con la unidad en el espíritu. Dios quiere elevarnos otro nivel de unidad. Él quiere llevarnos a la unidad de la fe, que básicamente lo que significa es que creamos lo mismo, que creamos lo mismo. La unidad de la fe significa que todos tenemos una misma doctrina, que todos creemos y predicamos lo mismo. Aquí la palabra fe no tiene nada que ver con el don de fe. Aquí se nos está hablando de lo que creemos, de la doctrina. ¿Sabe por qué hay tantas organizaciones y denominaciones? Porque cada uno de ellos tiene su propia doctrina. Y entonces todos ellos giran alrededor de lo que ellos creen, ¿entienden? De lo que ellos creen. Pero ¿será esa la doctrina correcta? ¿Será esa otra la doctrina correcta? Por eso les digo, hermanos, no es cuestión, la unidad en el espíritu, bueno, por lo menos con todos los pentecostales se logra, pero la unidad de la fe, ese colador todavía es más chiquito, ahí ya no se van muchos, sino ahí se queda la mayoría. Gloria al Señor. Para alcanzar la unidad de la fe, entonces se requiere un grado más alto de madurez. ¿Entiende? Un grado más alto de madurez que la simple unidad interior o la unidad en el espíritu. Y para eso, hermanos, son imprescindibles, según acabamos de leer aquí en el 4 de Efesios, verso 11, los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Dice ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? Unidad de la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mis hermanos, definitivamente entonces se requiere de ministerios maduros, como los 5 ministerios primarios, para poder llevar a la iglesia a la unidad de la fe. Ahora, debo decir algo. Aunque todos los ministerios contribuyen para alcanzar la unidad de la fe, es evidente que el ministerio del maestro es el ministerio más relevante para alcanzar la unidad doctrinal. No tengo tiempo para explicar lo que realmente un apóstol es, lo que un profeta realmente es, lo que un evangelista es, lo que un pastor es, lo que un maestro es, ¿entiende? Pero definitivamente el que sienta cátedra en una iglesia es el ministerio magisterial, el ministerio del maestro. De ahí, hermanos, la gran importancia de tener institutos bíblicos serios y responsables, serios y responsables. Gracias damos a Dios, yo particularmente, porque el Señor nos ha permitido desde hace muchos años dirigir escuelas teológicas donde hemos graduado cientos y cientos de ministros de Dios y ahora están sirviendo al Señor con una doctrina realmente pura, con una doctrina realmente limpia, porque hay de todo ahora, hermanos. Uno ve y oye cada cosa, hermanos. Qué cosa tan tremenda.
Pero que quede claro que nunca podremos lograr la unidad perfecta si primero no alcanzamos la unidad de la fe, la unidad doctrinal. La unidad doctrinal. Podemos tener compañerismo, podemos abrazarnos con hermanos de otros lados, pero cuando se empiezan a tocar los aspectos doctrinales, ahí ya nos empezamos a poner nerviosos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué creen? Nosotros creemos en eso. No. ¿Se pasa o no se pasa la tribulación? Ya empiezan. Y empiezan a decir que sí. ¿Quién es el? Ahí empiezan ahí los balazos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cristo, en su oración pontifical, cuando pidió por la unidad perfecta de la iglesia, incluyó e hizo, hermanos, especial énfasis en el elemento de la palabra, de la verdad, como componente determinante para la unidad. Leamos lo que dice Juan, capítulo 17 y versículo 17 en adelante, donde Cristo está orando su oración pontifical. Dice 17 de Juan: santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, y a ellos como también a mí me has amado. Gloria al Señor. Yo no sé si usted se percató, pero aquí vemos claramente que aquellos que alcanzarán la unidad de la fe, o sea, de la verdad, de la doctrina, automáticamente entran al cuarto nivel de unidad, a la unidad perfecta. Ahí dice, para que sean perfectos en unidad. Pero primero se está hablando de la palabra, de la verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, aquí se ve que para llegar a la unidad la unidad perfecta entre los hermanos, se tiene que alcanzar la unidad doctrinal primero. Y automáticamente, hermanos, lo que va a suceder es que esto va a provocar un avivamiento extraordinario. Un avivamiento extraordinario. Porque entonces la gente va a darse cuenta que estamos unidos. Gloria sea el nombre del Señor. Porque hoy nos reclaman eso. Hoy nos reclaman eso. ¿Cuántas iglesias hay en nuestros alrededores? Dígame usted. Nosotros estamos allá en Guatemala en un lugar, y solo caminamos unas cuantas cuadras y encontramos 18 iglesias alrededor de nosotros. Ahí. Y la gente nos reclama, ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué la otra? ¿Y por qué la otra? ¿Y por qué tantas? ¿Entiendes? Que cada quien cree lo que quiere creer. No hay unidad doctrinal. Cuando esto suceda, hermanos, entonces se va a cumplir el Salmo 133, que es a donde queremos llegar. Es una revelación de la unidad perfecta entre los hermanos ahí en el monte de Sión, porque hablar del monte de Sión es hablar de la meta de los cristianos, hermanos. Cuando uno llega al monte de Sión es porque llegó a la meta. Gloria al Señor.
¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, la unidad perfecta es esa. Pero se ha pasado por la unidad interior, por la unidad del espíritu, por la unidad de la fe, entonces se alcanza la unidad entre los hermanos en el cuerpo de Cristo, y ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, así lo dice ahí. El tema de la unidad es definitivamente un asunto vital para la iglesia. No es un secreto que las grandes bendiciones de Dios y los grandes despertamientos espirituales a través de la historia han venido cuando se ha logrado alcanzar algún grado de unidad. Algún grado de unidad. Entonces la gloria del Señor viene, su presencia viene y un avivamiento es realizado. Podríamos destacar muchísimos otros beneficios que conlleva la unidad en su iglesia, pero deseo destacar hoy un asunto muy importante, hermanos. Y ya voy llegando a donde quería llegar. El éxito de la vida cristiana y sobre todo de los ministros de Dios, de los siervos y de las siervas de Dios, básicamente son las buenas relaciones, tener buenas relaciones. Y por eso es que estoy hablando de la unidad. Porque, hermanos, la vida cristiana es una vida de relación, de relación. En primer lugar, hermanos, tenemos que tener buena relación con Dios. En primer lugar. Si no hay una buena relación con Dios, las cosas van mal. Job capítulo 22 y versículo 21 dice: amístate ahora con él y tendrás paz. Amístate ahora con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Y por ello te vendrá bien. Job 22, 21. Hermanos, hagámonos amigos de Dios. Como lo era Abraham. Abraham era un amigo de Dios. Una y otra vez se menciona en la Biblia que Abraham era amigo de Dios. Y usted sabe que a los amigos se les cuentan los secretos. Se le cuentan los secretos. Y cuando llega Dios a visitar a Abraham allá en los alcornocales de Mamre, y come con él y todo, de repente Dios dice: bueno, ya sigo mi camino, hijo, y Abraham dice: yo te voy a acompañar, y le empieza a acompañar, porque era su amigo, y se fueron caminando, y entonces Dios dijo: le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, siendo que él es mi amigo. Y entonces le empieza a contar el secreto de lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra, que era destruirlo. Y entonces Abraham empieza a interceder por su sobrino Lot y empieza a negociar con Dios, ¿se recuerdan? Mis hermanos, volvámonos amigos de Dios. Y Él tiene muchas revelaciones que mostrarnos cuando tenemos amistad con Él. En segundo lugar, tenemos, hermanos, que tener buena relación con el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos que tener buena relación con los no convertidos, con los inconversos, los que no conocen a Dios, ¿entienden? Así que los cristianos somos personas que nos relacionamos todo el tiempo y tenemos que tener buena relación con Dios, buena relación con los hermanos en la iglesia, con todos los cristianos, hijos de Dios, y también debemos, por testimonio, tener buena relación con aquellos que no conocen a Dios. Ahora, creo que todos entendemos
que al no tener paz con el prójimo, automáticamente se interrumpe nuestra relación con Dios. Automáticamente. Eso lo tenemos que saber como cristianos y sobre todo como líderes. Porque si nosotros decimos que tenemos una buena relación con Dios, pero no estamos teniendo buena relación con el prójimo, ¿qué es lo que dice Juan? Que somos unos requete contra mentirosos. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, Primera de Juan 4:20, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué versículo ese, verdad? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Hermanos, esta escritura es una escritura categórica, categórica. Si no amamos a nuestros hermanos, no podemos, mis hermanos, decir que amamos a Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, no podemos. A quien vemos todo el tiempo, no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto. La relación con Dios se interrumpe si no amamos a nuestros hermanos. Dice el verso 9 de Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz, y aborrece a su hermano, está todavía, ¿qué? En tinieblas. Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo, ¿no? Se pierde hasta la visión si aborrecemos a nuestro prójimo. Se pierde hasta la visión. Ahí dice que andamos en tinieblas y no sabemos a dónde vamos si estamos realmente peleando con nuestros hermanos. Así que cuidado con eso de estar aborreciendo, odiando a nuestro hermano, porque eso nos hace estar en tinieblas. Incluso si nuestra relación no está bien con nuestra esposa, atención los maridos, ¿cuántos esposos hay acá? Si nuestra relación no está bien con nuestra esposa, se estorba, dice el apóstol Pedro, nuestra relación con Dios. Se estorba nuestra relación con Dios. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones pueden tener estorbo y no pasan del techo si no tenemos una buena relación con nuestra esposa. Eso es para los esposos. Ahora, imagínense, si esto es para todos en general, ¿cuánto más para los líderes? ¿Cuánto más para los pastores? ¿Cuánto más? Las relaciones con el prójimo, llámese hermanos o aún inconversos, llámese familia, llámese como se quiera llamar, las relaciones con el prójimo son determinantes para el éxito o el fracaso en el ministerio. Un ministro que no tiene buenas relaciones, fracasa. Mi criterio personal
es que mientras la iglesia madura y alcanza esa unidad perfecta que tanto anhelamos, debemos sobre todo nosotros, los líderes, los pastores, en la medida de lo posible, procurar la paz y la unidad con cuantos podamos, con cuantos podamos. Y digo cuantos podamos porque hay algunos que definitivamente no se dejan. Uno sí quiere, pero ellos no quieren. Pero que no quede en nosotros el mal, ¿entiendes? Romanos capítulo 12 y versículo 18 dice: si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es, creyentes y no creyentes. Esto es con todos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Saben? La razón por la que decidí hablar sobre esto es porque los líderes todo el tiempo estamos expuestos en nuestras relaciones. Siempre estamos expuestos, los líderes principalmente, tanto con otros siervos, otros pastores, colegas, como con las ovejas de nuestras congregaciones, con los miembros de la iglesia. Estamos expuestos a tener relación con ellos todo el tiempo. Por eso mismo, gran cantidad de problemas que afectan nuestras relaciones con los demás. Afectan nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque como nos tenemos que estar relacionando con tanta gente todo el tiempo, hermanos, tarde o temprano algo pasa y empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Existen toda clase de situaciones en la vida de los pastores, de los líderes, que lo que hacen es provocarnos lastimaduras, provocan heridas en nuestros corazones. Y por qué no decirlo muchas veces también, somos nosotros sin querer, hay veces y hay veces queriendo. Lastimamos a algunos hermanos. Hay veces no fue nuestra intención, pero cuando sentimos están ofendidos por una broma o por una palabra que hicimos o porque no les saludamos o por cualquier cosa, ¿entienden? Nosotros estamos expuestos a ser lastimados todo el tiempo y también a lastimar todo el tiempo. Y todas esas situaciones, hermanos, la verdad es que empiezan a, de alguna manera, a afectarnos en el ministerio. Al grado que todo esto puede desembocar muchas veces en amargura, ya sea en nosotros o en otras personas que están bajo nuestro cuidado, ¿entiende? Si nos descuidamos los pastores, podemos resultar los pastores amargados, resentidos, o si nos descuidamos podemos amargar a los hermanos o traerle resentimiento a los hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La verdad es que hay muchos hermanos que son mírame y no me toques. Son muy susceptibles. Ya no se puede decir nada porque ya no les gustó. ¿Entiendes? Y tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios, hay veces por suavecita que la querramos poner, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como espada de dos filos, que alcanza a partir el alma y aún el espíritu. Y aunque uno no quiera cortar, corta, porque es palabra. Y la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, y un martillazo duele, y aunque por muy suavecito que uno le dé.
Y la palabra de Dios es como un fuego consumidor, dice la Biblia también. Y el fuego quema. Claro que la palabra también es un bálsamo curativo. Claro que la palabra también es agua. Eso es bonito. Pero hay veces, por más bonito que uno quiera poner la cosa, no sale. Así que, hermanos, aprendamos a recibir la palabra siempre. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito, hermanos, entonces de esta plática es que guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón de toda situación que nos pueda afectar en lo personal o en el ministerio, en la obra que realizamos en la iglesia como líderes. Si como siervos de Dios o siervas de Dios tenemos molestia, tenemos resentimiento, tenemos amargura por cosas que nos han hecho, podríamos perder no solo una posición eterna, podemos darnos el lujo de estar resentidos o amargados con nadie. Creo que nosotros los ministros debemos dar el ejemplo a la congregación y los líderes de ser los primeros en el asunto de perdonar. Cristo, cuando nos enseñó a orar, dijo en el capítulo 6 de Mateo y versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, en otras palabras, perdónanos tú, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido a nosotros. Y al terminar de enseñar sobre cómo orar, Cristo resaltó lo más importante de lo que les acababa de enseñar, porque ellos le dijeron: enséñanos a orar. Y Cristo le dijo: bueno, ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empieza a explicarles. Y dice: y perdónanos nuestras deudas, pues, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ok, pero cuando terminó, porque tuyo es el reino por los siglos, amén, digo, porque si no perdonares a los hombres sus ofensas, o sea, regresó a la verdad principal del Padre nuestro. Porque si no perdonares a los hombres sus ofensas, dice el verso 14, dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ¿cómo es posible? En otras palabras, si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Así dice ahí. Yo no me lo inventé. A mí que me registren. Yo no me inventé esa palabra. Ahí dice que si nosotros no perdonamos al prójimo, Dios tampoco no nos perdona a nosotros. Hermanos, por Dios santo. Nosotros entonces tenemos que ser los primeros de dar el ejemplo en perdonar a las personas. ¿Sabe? Yo soy barato para pedir perdón. Yo todo el tiempo le vivo pidiendo perdón a la gente. Por cualquier cosita: perdóname, de veras, lo siento, perdóname. Porque hay veces uno no lo saludó, porque a veces uno dijo una cosa y nosotros tenemos que estarles pidiendo perdón. No vaya a ser que se empiecen a amargar en contra de uno y se empiecen a resentir, y es culpa de nosotros. Perdonemos y pidamos perdón. Gloria al Señor. Miren, no solo tenemos que perdonar a los que nos ofenden, sino nosotros también tenemos que pedir perdón a los que nosotros hemos ofendido. Mateo capítulo 5 y verso 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué tiene algo contra ti? Porque tú le hiciste algo.
Si tiene algo contra ti es porque tú le hiciste algo, ¿sí? Entonces no te hagas que siempre te hacen, tú también haces. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabe lo que significa eso? Que si usted no se arregla con su hermano, el hermano va a ir delante de Dios. Señor, mira, yo he querido reconciliarme, pero él no me deja, Señor. Entonces el juez te entrega al alguacil, al diablo. Y entonces el diablo te mete en la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que aprendas la lección. Eso es lo que está diciendo ahí. Repito, particularmente, hermanos, agradezco al Señor por la gracia que me ha dado para perdonar y sobre todo para pedir perdón. Para perdonar y para pedir perdón. En Guatemala hace pocos años hubo una campaña a nivel nacional, eso se lo inventó la iglesia evangélica y lo sacó y lo publicó y lo volvió una cosa nacional, que era perdona, perdona. Y habían spots publicitarios en la televisión, en la radio, en vallas, en fin, por todos lados. El punto era que todas las personas perdonaran, si los habían ofendido, perdonaran. Pero hermanos, yo estaba muy molesto, porque eso es solo la mitad del paquete. Porque nosotros generalmente somos las víctimas, ¿verdad? Siempre nos han hecho daño, siempre nos han herido, siempre nos han lastimado, y nosotros somos los angelitos que nunca hemos hecho nada. Entonces yo en mi iglesia dije, sí, vamos a perdonar a los que nos han hecho, pero también vamos a pedir perdón a los que nosotros les hemos hecho, para que ellos nos perdonen a nosotros. Entonces la cosa está completa. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Saben? Hay dos sentimientos de dolor de los cuales debemos de ser libres. Nosotros en la iglesia, hermanos, y hoy venía entre broma y entre en serio platicando con un hermano, nosotros acostumbramos que todas las personas que van llegando a Cristo las ministramos. ¿Qué significa eso? Bueno, pasan a mi oficina o a la oficina de los otros hermanos que ministran también y empiezan a hacerles preguntas y las personas empiezan, ¿verdad? Y hermanos, empieza uno a darse cuenta que vienen súper enredados, hermano, con grandes problemas y aquí y ahí. Y hermanos, empiezan las personas y generalmente tienen que corregir el asunto el perdón. Siempre vienen heridos, lastimados, ¿entienden? O siempre vienen con culpa por lo que ellos han hecho también. Entonces esos dos sentimientos, hermanos, tenemos que erradicarlos de nosotros: las heridas y la culpa. Cuando nos han hecho algo, nos hieren y eso nos lastima y nos puede hacer mucho daño. Pero cuando nosotros hemos hecho algo, el sentimiento que tenemos es culpa y no nos deja en paz, porque nos sentimos mal por lo que hemos hecho. Amén. Así que, hermanos, el antídoto para ser libres de las heridas es perdonar a la persona que te hirió. Pero el antídoto para ser libre de la culpa es pedir perdón. Así que a perdonar se ha dicho y a pedir perdón se ha dicho. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Mi propósito, mis queridos hermanos, es que guardemos nuestro corazón, porque somos líderes,
Somos siervos de Dios, siervas del Señor. Guardemos nuestro corazón. Nosotros no podemos tener cosas de esa naturaleza en nuestro corazón. Proverbios capítulo 4 y versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos mantener nuestro corazón limpio, hermanos, para que de él solamente fluya vida, vida. Si nuestro corazón está bien, van a brotar buenas cosas de él. Pero si está mal, ¿entiende? Brotarán malas cosas de nuestro corazón. Lucas capítulo 6 y verso 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, habla la boca. Mis amados, nosotros transmitimos más lo que somos que lo que decimos. Repito, transmitimos más lo que somos que lo que decimos. Hay veces, hermanos, los hechos hablan tan recio que la gente no puede escuchar nuestras palabras. Yo puedo hablar de amor, y yo puedo hablar de unidad, pero si lo que tengo es rencor, si lo que tengo es amargura, eso es lo que voy a transmitirle a las personas. Eso es lo que voy a transmitirle a mis oyentes. Aunque yo esté hablando de amor y de unidad y de paz, pero si estoy resentido, eso es lo que le voy a transmitir a las personas. Díganme ustedes un par de enfermedades contagiosas. ¿Qué enfermedades contagiosas hay? Gripe se contagia, ¿verdad? ¿Qué otra enfermedad contagiosa hay? Tuberculosis es contagiosa también. Varicela también. ¿Ok? Yo puedo venir y decirles: hermanos, yo tengo varicela. Yo tengo varicela. Pero si lo que tengo es tuberculosis, lo que les voy a transmitir es tuberculosis, no varicela. Aunque yo diga que tenga varicela. ¿Ya me están entendiendo? Yo puedo decir una cosa, pero si mi corazón tiene otra cosa, eso es lo que la gente va a recibir, la gente va a percibir. Gloria sea el nombre del Señor. Así que debemos mantener nuestro corazón limpio de todo mal, en primera instancia, por nosotros mismos y por nuestra eternidad, pero en segundo lugar, por la vida de aquellos que estamos influenciando, por lo que somos y también por lo que decimos. Un buen ejemplo de eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Mire lo que dice ahí. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos en el tema de la unidad, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. Ahora, ¿las raíces dónde están? ¿Se ven las raíces? No, están escondiditas, no se ven. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si tenemos amargura, y según nosotros está escondida, pero ahí está. Vamos a contaminar a muchos, dice. Vamos a contaminar a muchos. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchos no entienden por qué después de hablar Pablo una cosa, como que parece que se salta a otro tema y empieza a hablar de Esaú. Pero no, Pablo no se está saltando de tema. Nos está recordando que Esaú era un amargado. No es casualidad que se mencione aquí a Esaú. Recordemos que cuando Esaú fue engañado por Jacob, que le robó la bendición y después le robó la primogenitura, ¿entiende? O primero la primogenitura y después la bendición. Hermanos, vemos en el capítulo 27 de Génesis y versículo 36 que cuando Esaú se dio cuenta que Jacob le había robado la bendición, engañando a su padre, Esaú clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, dice. Una muy grande y muy amarga exclamación. Y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Y todos sabemos, hermanos, la gran amargura que tenía Esaú contra Jacob. Hermanos, Jacob no era una perita en dulce. Él era un engañador, él era un mentirosazo. Pero ¿sabe una cosa? Jacob al final se arregló con Dios. Y en cambio Esaú se quedó y se murió amargado. Y esa amargura de Esaú se la transmitió a sus hijos y a sus nietos y a su descendencia hasta el día de hoy. Los hijos de Esaú siguen amargados contra los hijos de Jacob. Todos los árabes y todos los palestinos y todos ellos están amargados contra el pueblo de Dios, contra Israel, los hijos de Jacob. Y lo peor es que han amargado al mundo entero en contra de los israelitas. Los únicos que amamos a Israel somos los cristianos. Pero todo el mundo odia a Israel, porque una raíz de amargura brotó en Esaú y se la transmitió a todo el mundo, hermanos, a su generación y al mundo entero. Y si no, mire lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Qué tremendo, hermanos. Tenemos que tener cuidado con el tema de la amargura, que a veces está escondida, pero ahí está. Si nosotros como líderes tenemos molestias, resentimientos con las personas, eso es lo que vamos a transmitir. Y eso, hermanos, es una irresponsabilidad de nuestra parte. Si alguien debe estar libre de amarguras, somos nosotros los líderes, y todos ustedes son líderes. Sobre todo aquellos que tenemos la función de ministerios importantes, porque tenemos muchas gentes debajo de nosotros y las vamos a afectar para bien o para mal. El daño que hace un líder amargado, hermanos, es tremendo. Aunque la estrella de la que nos habla Apocalipsis 8 es seguramente un ángel caído, podría también aplicarse a un ministro que está amargado. Leamos Apocalipsis capítulo 8 y versículo 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Hermanos, qué tremendo, qué tremendo. Algo que he descubierto que trae molestia y amargura a muchos, sobre todo ministros de Dios, es la envidia. Y hoy estuve compartiendo algo de eso allá en ese lugar lindo que no me acuerdo, ¿San qué? San Ignacio. Es que, hermanos, como que nunca estamos contentos.
Y Dios nos ha ubicado en un lugar dentro del cuerpo de Cristo y siempre andamos viendo que el pasto del potrero ajeno es más verde, ¿verdad? Y queremos sacar la cabeza y comernos ahí donde está el cerco. Aquí está el cerco, pero queremos estar ahí, meter. Siempre, ay no, allá es más bonito, ay, allá, qué bonito, y ay, ay. Si Dios lo puso aquí, aquí aguántese, porque aquí es donde lo puso. No nos tenemos que ir donde nosotros queremos ir, sino donde Dios nos trajo, gloria sea al Señor. Deuteronomio 12 dice que tenemos que ir y ofrecer nuestro culto en el lugar que Él ha elegido, no el que nosotros elijamos. Pero los cristianos están bien inconformes, siempre quieren, andan buscando bien. Entonces, aún muchos empiezan a envidiar, ¿va? La gran iglesiona que tiene, en cambio yo, mi iglesita, ¿verdad? Y empiezan. Hay un sentimiento de infelicidad, de intranquilidad. Eso se llama envidia. Y no hay envidia santa, hermanos. La envidia es esa sospecha, ese temor a cualquier clase de rivalidad, ¿entiende? Hay un filósofo español llamado José de Ingenieros que dijo acerca de la envidia lo siguiente: la envidia es el rubor de una mejilla sonoramente abofeteada por la gloria ajena. Es el lastre que arrastran los fracasados y el acíbar que paladean los impotentes. Qué palabras más duras. Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 4 y versículo 4: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Francisco Quevedo escribió que la envidia va tan flaca y amarilla que muerde y no come, dice. Demóstenes, este era un chanfleado, pero mire lo que dijo Demóstenes: la envidia es el signo de una naturaleza enteramente mala. Eurípides, otro chanfleado, decía: la envidia es la mayor de las enfermedades humanas. Un proverbio griego dice de la siguiente manera: la envidia no tiene lugar en el coro de Dios. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma o pudrimiento a los huesos. La envidia o celos están relacionados, hermanos, siempre con la amargura. De tal manera que debemos pedirle a Dios que nos libre a todos, hermanos, de todo indicio de envidia que pueda haber en nosotros. Santiago, el hermano del Señor, dirigiéndose a los maestros de la palabra de Dios, les advierte sobre tener mucho cuidado con lo que dicen. Fíjense que nosotros a veces los pastores hablamos ahí en Santiago capítulo 3 y empezamos a darle mucho y muy duro a los hermanos que andan hablando de más, ¿verdad? ¿Qué si Santiago les está hablando a los ministros que hablan de más? Porque hay muchos que hablan de más. Mire lo que dice. Porque, ¿sabe una cosa? Muchas veces lo que está saliendo de nuestra boca no es agua dulce, sino es agua amarga. Santiago capítulo 3 y versículo 9. El versículo 1 nos damos cuenta que se está hablando a los maestros de la palabra. El verso 9, brinquémonos un poquito, dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, o sea, con la lengua,
que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia sabiduría. Y mire lo que dice: pero si tenéis celos o envidia amarga o amargos y contención o rivalidad, dice la otra versión, en vuestros corazones no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos o envidia y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice. Hermanos, qué tremendo, qué tremendo. El tema de la envidia y la amargura van de la mano. Muchos están amargados porque lo que tienen es envidia de ver que otros son bendecidos y son prosperados y ellos no. Aquí vemos claramente que estos maestros tienen un problema, y este problema los hace compararse y hablar más de la cuenta. El problema que tienen es celos, envidia, rivalidad, y los ha llevado al punto de estar amargados. ¿Saben algo? Quizá lo peor de los celos, quizá lo peor de la envidia, hermanos, de la amargura, es que nos conduce a otros pecados peores, a otros pecados peores. ¿Cuántos se recuerdan de Caín? Dios aceptó la ofrenda, aceptó a Abel y a su ofrenda, pero a Caín no lo aceptó ni a él ni a su ofrenda. Y entonces Caín le entró envidia. Dice que se le demudó su rostro. Se le demudó su rostro totalmente, porque estaba muy molesto, ¿entiende? ¿Y qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. O sea que la envidia lo empujó a hacer una cosa peor. Otro ejemplo: en una ocasión, las doncellas de Israel, después de una batalla, se les ocurrió cantar un corito y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl no le gustó que a David le estaban dando 10,000 y a él solo le estaban dando 1000, y él era el rey, por Dios santo, y le estaban dando más, le estaban echando más flores a David. Y entonces se molestó contra David. Resultado, agarró una lanza y a tirarle lanzazos al pobre de David, hasta que David tuvo que salir huyendo, porque estaba amargado por la pura envidia, por la pura envidia. Los hermanos de José, por envidia, casi lo mataron. Y finalmente lo vendieron a Egipto. Así lo dice Hechos capítulo 7 y versículo 9. Que ellos eso lo hicieron por envidia. Por envidia. Notemos cómo la envidia, ¿por qué lo envidiaban? Porque José era un muchacho de Dios. Él tenía sueños, tenía visiones, ¿entiende? Y él era un muchacho que amaba a su padre. Y entonces los otros le tenían envidia. Y entonces hicieron con él eso porque le tenían envidia. O sea, que la envidia y la amargura, hermanos, nos llevan a cometer cosas peores. Pero José no permitió que la amargura entrara en su corazón. Y vemos claramente que perdonó a sus hermanos. Cuando le nació su primer hijo, ¿cómo le puso? Manasés. Y Manasés significa olvido. Y él dijo: le voy a poner así porque me he olvidado de todo lo que me hicieron mis hermanos. Y entonces le nació su segundo hijo,
y a él le puso Efraín, y Efraín significa fértil o fructífero. Hermanos, si nosotros no perdonamos y olvidamos, no vamos a ser fructíferos nunca. Antes de ser fructíferos tenemos que perdonar y olvidar. Tenemos que dar a luz a Manasés, entonces vamos a dar a luz a Efraín. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben? Igual que José, a Jesús lo entregaron por envidia. Los religiosos no podían soportar que Jesús fuera más famoso que ellos. Marcos capítulo 15 y versos 9 y 10 dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os consulte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Él sabía que por envidia lo habían entregado. Pero, hermanos, ellos fueron envidiosos con él y lo entregaron. Pero José perdonó a sus hermanos. Y Jesús también perdonó a los que lo estaban entregando. ¿Y qué fue lo que dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y cuando le llevaron a beber esa cosa amarga, ese vinagre mezclado con hiel, ¿entiende? Dice que lo probó y lo escupió. No se tragó la amargura. ¿Sabe que hay personas que se nos acercan a querernos dar de tomar amargura? Ellos están bien amargados y quieren amargarnos a nosotros también. Cuando usted pruebe y se dé cuenta que es amargura, escúpala igual que Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pensemos en otros amargados, los filisteos. Abraham había abierto unos pozos maravillosos ahí en la tierra, pero ahora los filisteos, por envidia, sepultaron todos esos pozos de agua, los enterraron, no soportaron ver la prosperidad de Isaac. Isaac estaba con esos pozos que había abierto Abraham. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Mire qué cosecha la de Isaac. 100 por 1. En el Génesis capítulo 26 está eso, hermanos, verso 12. Y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Una envidia tremenda. Y eso es lo que hace la envidia. Sepulta lo de Dios. Trata de sepultar lo de Dios. Isaac era un hombre manso, hermanos. Era un hombre de paz y no peleó por sus derechos. Él desenterró uno de los pozos que ellos enterraron, pero ellos altercaron con Isaac y reclamaron como de ellos el pozo. Así que Isaac se movió del lugar y se fue a otro pozo. Ese primer pozo es Esek, que significa contienda. Luego desenterró otro pozo, ¿verdad? Llamado Sitna. Y también riñeron con Isaac por ese pozo. Sitna significa odio, enemistad. Así que Isaac se apartó de ese lugar. Él no peleaba, se iba para evitar problemas y abrió un tercer pozo, o llegó donde había un tercer pozo, por el cual finalmente ya no contendieron. El pozo se llamó Rehobot, y que significa
lugares amplios, espaciosos, y ahí ya no contendieron. Hermanos, es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer, evitar toda clase de problemas con las personas. Cuidado con la envidia, cuidado con la rivalidad. Pues lo que hace eso es, hermanos, echar tierra. Es amargarnos, es pelear. Y eso es lo que no queremos. Recordemos que la clave está en la cruz, en el madero. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan ustedes allá cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué fue lo que se encontraron? Las aguas de Mara, y no podían tomarlas porque eran amargas. Entonces Dios le dijo a Moisés que cortara un árbol y lo echara en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ese madero, ese árbol nos habla de la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo la única que puede endulzar las aguas amargas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados, el Señor nos ofrece la abundancia de su gracia para perdonar a aquellos que nos han ofendido, y también nos da de su gracia abundante para pedir perdón a aquellos que nosotros hemos ofendido. Gloria al Señor. Él quiere librarnos de las heridas de lo que nos han hecho, pero quiere librarnos también de la culpa por lo que nosotros hemos hecho. Amén. Hermanos, después de 42 años de estar en el Señor y más de 30 en el ministerio, yo quiero decirles algo. A mí me han tratado de hacer mucho, pero mucho daño, pero no he permitido jamás que la amargura me atrape. No lo he permitido. El diablo me ha querido amargar, pero no me dejo. Y le voy a dar un consejo: no se deje. Me ha logrado herir, pero no amargar. Y gracias a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él murió por mis heridas. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, debo decirles que la amargura contrista al Espíritu Santo, y tenemos que tener cuidado, porque no podemos decir que el Espíritu de Dios está fluyendo en nosotros si estamos amargados. Pablo decía a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 31: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, dice él, toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maledicencia y toda malicia. Pero hermanos, contristamos el Espíritu Santo, dice aquí Pablo, cuando dejamos que la amargura entre a nuestro corazón. Tenga el Señor misericordia de nosotros para librarnos de toda situación que afecte nuestras relaciones con Dios, con nuestro prójimo, y aún con los hermanos de la iglesia, y aún con los inconversos, con todo nuestro prójimo. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo, Hosana al